Capítulo 1. Vi a mi compañero Alfa besando a otra mujer. La manada esperaba que llorara. En lugar de eso sonreí. El momento debería haberme destrozado. Todos los lobos en el patio lo sabían. El vínculo entre compañeros no era un hilo frágil que se rompía en silencio cuando las cosas salían mal. Cuando un alfa rechazaba a su compañera, se suponía que era violento, doloroso. El vínculo se desgarraba como la carne arrancada del hueso, dejando a ambos lobos sin aliento bajo su peso. Todos en el patio estaban esperando ver cómo sucedía eso. La celebración había terminado en el momento en que mi compañero Lamel atrajo a Evel a sus brazos bajo el viejo roble. Apenas unos minutos antes, la manada había estado riendo alrededor de las largas mesas de madera esparcidas por el patio. Los cazadores habían regresado de la cresta oeste con 2 alces y un jabalí, y el festín había sido ruidoso y cálido por la victoria. Las antorchas ardían a lo largo de las paredes del salón de la manada, y la música se había deslizado perezosamente a través de las puertas abiertas, mientras los lobos discutían sobre la caza y los niños se perseguían entre los bancos. Entonces Lamel la besó. La música se detuvo, no de forma dramática, no de golpe. Los músicos simplemente vacilaron cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo bajo el roble. Sus manos se congelaron sobre las cuerdas mientras los susurros se extendían por el patio. Yo estaba de pie cerca del borde de la reunión con una copa de vino de bayas apoyada ligeramente en mi mano. El borde de metal se había enfriado contra mis dedos, aunque no recordaba cuándo había tomado el último sorbo. Al otro lado del patio, mi compañero sostenía a otra mujer como si ese fuera su lugar. Ella se apoyaba en él con una confianza tranquila, su cabello oscuro recogido con broches de plata que brillaban bajo la luz de las antorchas. El rojo intenso de su vestido se ceñía a su cintura como agua vertida sobre piedra. Se veía hermosa de la manera en que las mujeres ambiciosas a menudo lo hacen, cuidadosamente compuesta, perfectamente consciente de cada ojo que la observaba. Y todos la estaban observando. Algunos lobos fingían no mirar. La mayoría fracasaba porque entendían lo que esto significaba. Un alfa no besaba a otra mujer frente a su compañera a menos que tuviera la intención de terminar el vínculo. Y cuando un alfa rechazaba a su compañera, sucedía públicamente. No era solo una decisión personal, era una declaración para toda la manada. La loba rechazada perdía su lugar de inmediato, su rango, su protección, a veces incluso su hogar. Lamel terminó el beso lentamente, demasiado lentamente, como si quisiera que toda la manada viera exactamente lo que había elegido. Mi mirada se movió entonces por el patio, no hacia Lamel. Todavía no, sino hacia los lobos que estaban detrás de él, hacia Tandel. El beta estaba a unos pasos del roble, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la escena con la paciencia inmóvil de un lobo al que se le escapaban pocas cosas, mientras el resto de la manada miraba abiertamente la traición. Su atención se desvió brevemente hacia mí, no con curiosidad, sino con preocupación. Fue lo suficientemente tzilitis como para que la mayoría de los lobos nunca lo hubieran notado. Pero yo sí. Tandel siempre había notado cosas que otros pasaban por alto. Incluso cuando éramos más jóvenes, mucho antes de que Lamel ocupara el puesto de alfa, la manada había asumido que Tandel sería quien lo heredaría. Siempre había sido el lobo más dominante, más agudo, más duro, el tipo de presencia que hacía que los guerreros se apartaran instintivamente cuando entraba en una habitación. Lamel había sido confiado, carismático, pero la dominancia entre los lobos no se ganaba con encanto. Era instinto, y durante la mayor parte de nuestras vidas, Tandel había poseído más de él, más fuerza, más poder puro y más dominancia. Entonces algo extraño había sucedido. Casi de la noche a la mañana, la dominancia de Lamel se había vuelto más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para reclamar el puesto de alfa sin oposición. La manada lo había aceptado fácilmente. Los lobos rara vez cuestionan la fuerza una vez que la sienten. Pero de pie allí ahora, observándolos a los dos de nuevo bajo el mismo roble, el viejo recuerdo se agitó débilmente en el fondo de mi mente. Porque incluso ahora,
Tandil parecía el lobo más peligroso. Lamel finalmente levantó la vista y me vio. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La distancia entre nosotros no era grande, 20 pasos como máximo, lo suficientemente cerca como para ver el leve pliegue que se formaba entre sus cejas mientras estudiaba mi rostro. Había esperado lágrimas, o rabia, o humillación. Eso era lo que hacían las compañeras rechazadas. En lugar de eso, esbocé una sonrisa baja y cruel. No era una sonrisa amplia, apenas más que una curva de mis labios, pero algo en ella hizo que varios lobos cerca de mí se movieran incómodos. Al otro lado del patio, Lamel lo notó. Sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente, no con ira, sino con confusión. Bien. Abel también lo notó. Su mano se deslizó lentamente por la parte delantera de la chaqueta de Lamel mientras se apartaba de él, aunque sus dedos se demoraron en su pecho como si tuviera la intención de mantenerlo exactamente donde él estaba. Bueno, dijo ella con ligereza. Su voz se extendió por el patio con perfecta claridad. Supongo que no deberíamos hacer esperar a la manada. Una oleada de murmullos recorrió a los lobos reunidos. Algunos se inclinaron más cerca, otros apartaron la vista, pero nadie se fue. Nadie se iría porque esto estaba a punto de convertirse en una ceremonia. Lamel se enderezó, sus hombros echados hacia atrás mientras adoptaba la postura que todo alfa aprende temprano en la vida. La postura tranquila y dominante que señalaba autoridad incluso antes de que se pronunciara una palabra. Cuando dio un paso adelante, los lobos que observaban se apartaron automáticamente. Fela, mi nombre rodó por el patio como una piedra arrojada a un agua tranquila. No respondí, simplemente lo observé. Estudió mi rostro con cuidado. Quizás todavía buscaba la reacción que esperaba ver. ¿Entiendes por qué está pasando esto?, dijo. Las palabras eran tranquilas, razonables, el tipo de tono que un alfa usaba cuando quería que la manada creyera que su decisión había sido cuidadosamente considerada. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Así? Un leve murmullo recorrió a la multitud. La mandíbula de Lamel se tensó. Nunca estuviste destinada a estar a mi lado, continuó. Detrás de él, Abel sonrió. El vínculo de compañero pulsó una vez, cálido, vivo, intacto. Si el vínculo estuviera realmente a punto de romperse, mi loba ya lo habría sentido. La conexión entre compañeros nunca moría en silencio, pero el vínculo dentro de mí se sentía estable, casi divertido. Lamel respiró hondo lentamente. Luego su voz se alzó ligeramente para que toda la manada pudiera oír. Te rechazo, Fela. Esperé. También la manada. El vínculo debería haberse roto en el momento en que las palabras salieron de su boca. En cambio, no pasó nada. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para sentirlo. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en el rostro de Lamel. Confusión. Luego desapareció. Su voz se endureció. Como mi compañera, todavía nada. El vínculo dentro de mi pecho volvió a pulsar, lento, constante, vivo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Lamel pensó que acababa de destruirme frente a toda la manada, pero el vínculo nunca se había roto, lo que significaba que algo había salido muy, muy mal. Levanté mi copa de vino de nuevo y sonreí. Capítulo 2. Durante varios segundos después de que Lamel terminara las palabras, nadie se movió. El patio contuvo la respiración. Podía sentirlo en la forma en que la manada permanecía congelada a nuestro alrededor. Los guerreros cerca de las mesas del festín, los cazadores que aún sostenían copas a medio llenar, incluso los niños que habían estado persiguiéndose entre los bancos. Los lobos entendían los vínculos de compañero instintivamente. No necesitaban eruditos o sanadores para explicar lo que se suponía que debía suceder a continuación. El vínculo debería haberse hecho añicos. Todos lo estaban esperando el momento en que el dolor me golpeara con la fuerza suficiente para ponerme de rodillas. Pero no llegó nada. El vínculo dentro de mi pecho volvió a pulsar, cálido, constante, imperturbable, como si toda la escena le divirtiera. El silencio comenzó a alargarse demasiado. Alrededor del patio, los lobos que observaban comenzaron a moverse con inquietud.
Algunos de ellos miraron hacia los ancianos que estaban cerca de los escalones del salón de la manada. Otros miraban entre Lamel y yo, como si trataran de decidir si de alguna manera se habían perdido el momento en que el vínculo se rompió. No lo habían hecho. Tomé otro sorbo lento de mi vino. Al otro lado del patio, la sonrisa de Evel vaciló, solo ligeramente, pero lo vi. Sus dedos se apretaron en la parte delantera de la chaqueta de Lamel mientras se acercaba a él, su voz bajando lo suficiente como para que solo los lobos más cercanos a ellos pudieran oír. «Dilo de nuevo», murmuró. Lamel no la miró. Sus ojos todavía estaban fijos en mí. Y ahora no había forma de confundir la confusión en ellos, porque él también lo sentía. Si el vínculo se hubiera roto, lo habría sabido al instante. Cada lobo conocía ese tipo de dolor. Viajaba en ambas direcciones a través de la conexión. Pero Lamel no estaba jadeando, no estaba tambaleándose, lo que significaba que el vínculo tampoco se había desgarrado dentro de él. Un murmullo se extendió entre la multitud. Alguien cerca del pozo susurró: «¿Por qué no se ha roto?». Otra voz respondió: «Quizás toma un momento». Pero la incertidumbre ya había comenzado a extenderse por la manada como un olor en el viento. La autoridad de un alfa dependía tanto del instinto como de la fuerza. Los lobos seguían a los líderes porque sus lobos reconocían la dominancia, y en este momento la manada estaba confundida. Lamel se enderezó lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo más agudo. «¿Me oíste?», dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «El vínculo está roto». No lo estaba. Podía sentirlo tan constante como el latido de mi corazón. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándolo. ¿Lo está? Una oleada de risas, nerviosas, rápidamente sofocadas, se movió entre algunos lobos cerca de la parte trasera del patio. La mandíbula de Lamel se tensó. «¿Cuestionas mi autoridad?». «Para nada», dije amablemente. Levanté mi copa de nuevo, agitando lentamente el vino oscuro. «Simplemente estoy observando». Detrás de él, Evel dio un paso adelante. Su expresión había recuperado su cuidadosa calma, aunque algo más frío había aparecido en sus ojos ahora. «Este espectáculo es innecesario», dijo. «El rechazo ya ha sido pronunciado». «¿Lo ha sido?», pregunté. Su mirada se agudizó. «¿Lo oíste?». «Sí». Tomé otro sorbo lento de vino, y sin embargo el vínculo parece notablemente intacto. Eso fue todo. El murmullo en el patio se hizo más fuerte porque ahora los lobos comenzaban a notar algo que no podían ignorar. Yo no estaba sufriendo. Las compañeras rechazadas no se quedaban tranquilamente en el patio bebiendo vino mientras su alfa las reemplazaba. Las compañeras rechazadas se rompían. Tandel se movió. Fue un movimiento pequeño, solo un paso adelante desde donde había estado parado cerca del roble. Pero el cambio llamó la atención de todos modos, porque cuando este beta se movía, los lobos lo notaban. Su mirada recorrió brevemente a la manada reunida antes de posarse en Lamel. «Alfa», dijo en voz baja, aunque había un toque de desafío. Lamel no lo miró. «¿Qué?». Tandel vaciló, no por miedo, sino por precaución. Puede haber confusión entre la manada. Esa era la forma más diplomática posible de decir lo que todos ya estaban pensando. Los ojos de Lamel finalmente se desviaron hacia él. «No hay confusión». Tandel no discutió, pero su mirada se desvió brevemente hacia mí de nuevo, midiendo, estudiando como si tratara de entender algo que no tenía mucho sentido. Al otro lado del patio, uno de los ancianos se aclaró la garganta. El anciano Heron dio un paso adelante desde los escalones del salón de la manada, su largo cabello plateado captando la luz de las antorchas mientras examinaba la escena con cuidadosa paciencia. «Eso es suficiente». El murmullo se calmó casi de inmediato. La edad imponía respeto de maneras que a veces ni siquiera la dominancia podía. La mirada de Heron se movió lentamente entre Lamel y yo. «El vínculo parece». Hizo una pequeña pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Incierto». La expresión de Evel se endureció. «No hay nada incierto en ello». Heron la ignoró. En cambio, miró directamente a Lamel. «Quizás este asunto debería discutirse ante el consejo».
Esa sugerencia tenía peso porque las reuniones del consejo significaban testigos, preguntas, investigación, cosas que Lamel claramente no había esperado esta noche. Los hombros del alfa se tensaron ligeramente. Este es un asunto privado. Los vínculos de compañero, dijo Heron con calma, nunca son privados para un alfa. Más murmullos porque cada lobo presente sabía que eso era cierto. La mirada de Lamel recorrió la manada. La incertidumbre en el patio se había espesado ahora. Los lobos lo miraban de manera diferente, no desobedientes, sino curiosos, y la curiosidad podía ser peligrosa. Detrás de él, Evel se inclinó más cerca de nuevo. «No puedes dejar que esto se alargue», susurró bruscamente. La expresión de Lamel se oscureció. Luego me miró de nuevo. «Asistirás al consejo al amanecer», dijo con frialdad. No era una petición. Incliné la cabeza ligeramente. «Como desees». Heron asintió una vez. Entonces esta reunión ha terminado. La tensión en el patio se rompió lentamente mientras los lobos comenzaban a alejarse de las mesas del festín. Las conversaciones comenzaron de nuevo en murmullos bajos, aunque cada pocos segundos la mirada de alguien volvía hacia mí, hacia la mujer que acababa de ser rechazada y todavía estaba de pie. Tandil permaneció donde estaba, observando. Mientras la multitud se dispersaba, nuestras miradas se encontraron de nuevo al otro lado del patio. Su expresión había cambiado. La preocupación todavía estaba allí, pero algo más se había unido ahora. Sospecha, buenos instintos, porque algo extraño acababa de suceder. El vínculo dentro de mi pecho pulsó una vez más. Lento, paciente, vivo, y en algún lugar profundo de mi mente, un pensamiento tranquilo comenzó a formarse. Lamel creía que acababa de humillarme frente a toda la manada. Pero lo que no sabe es que acababa de hacer algo mucho peor, pero no para mí. Terminé el último sorbo de mi vino y dejé la copa vacía en la mesa más cercana. Luego me di la vuelta y caminé tranquilamente hacia el salón de la manada. Detrás de mí, todavía podía sentir a Tandil observando, tratando de entender por qué una compañera rechazada se parecía tanto a una loba que acababa de ganar. Capítulo 3. Para cuando el sol salió sobre el territorio de Cresta Lunar, toda la manada ya sabía lo que había sucedido. Las noticias viajaban rápido entre los lobos, especialmente cuando involucraban al alfa, humillando a su compañera en medio de un festín. Cuando entré en el salón de la manada a la mañana siguiente, los susurros ya habían echado raíces. Los guerreros estaban en pequeños grupos a lo largo de las paredes, fingiendo discutir sobre patrullas. Los sirvientes se movían más lentamente de lo habitual, sus ojos deteniéndose un poco más de lo necesario cada vez que pasaba. Estaban esperando a ver qué pasaba después. Yo también. La cámara del consejo se encontraba al final del salón, sus puertas ya abiertas cuando llegué. Los ancianos se habían reunido temprano, sus asientos dispuestos en un semicírculo bajo las altas ventanas, donde la pálida luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de piedra. Lamel estaba de pie cerca del centro de la habitación. Evel estaba a su lado. Por supuesto que sí, su cabello oscuro había sido trenzado cuidadosamente esta mañana. Los broches de plata reemplazados por algo más simple, aunque el rojo intenso de su vestido era casi idéntico al que había usado la noche anterior. Se veía perfectamente compuesta, como una mujer que ya había ocupado el lugar que creía que era suyo. Cuando entré en la cámara, la conversación tranquila se detuvo. El anciano Heron me vio acercarme con la misma expresión cuidadosa que había tenido la noche anterior. A su lado se sentaban Ply y otros dos ancianos, cuyas opiniones tenían suficiente peso para dar forma a las decisiones de la manada. Pero fue a Tandil a quien noté primero. El beta estaba un poco apartado de los demás, cerca de una de las altas ventanas que daban al patio. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, aunque su postura no tenía la paciencia relajada que solía tener. Su mirada se dirigió hacia mí en el momento en que entré. Por un breve instante, algo parecido al alivio parpadeó en su rostro. Luego desapareció. Interesante. Caminé hasta el centro de la cámara y me detuve. Nadie me ofreció una silla. No la esperaba. Aaron se aclaró la garganta.
Este consejo ha sido convocado para abordar los eventos presenciados anoche. Su voz tenía la calma constante de alguien que había vivido lo suficiente para ver a varios alfas ascender y caer. El alfa Lamel ha rechazado públicamente a su compañera. Un murmullo recorrió a los guerreros que estaban cerca de las paredes de la cámara. Heron levantó una mano y la habitación se calmó de nuevo. Sin embargo, continuó. La reacción del vínculo parece inusual. Inusual. Esa era una forma de describirlo. Yvel habló antes de que Lamel pudiera responder. No hay nada inusual en ello, dijo suavemente. El rechazo se pronunció claramente. El vínculo simplemente requiere tiempo para desvanecerse. Su voz era tranquila, segura, pero la ligera tensión en su postura la traicionaba. No le gustaba que esta conversación estuviera sucediendo. Lamel finalmente habló. El vínculo está roto. Las palabras sonaron firmes, convincentes, excepto por un pequeño problema. No lo estaba. El vínculo dentro de mi pecho volvió a pulsar, lento, divertido. Tandel se movió ligeramente cerca de la ventana. No lo suficiente como para que la mayoría de los lobos lo notaran, pero yo sí. Los ojos de Heron se movieron entre Lamel y yo. Fela, dijo con calma. Sí, anciano. ¿Sientes que el vínculo ha terminado? Varios lobos se inclinaron ligeramente hacia adelante. La mirada de Yvel se clavó en mí. Todos en la habitación sabían la respuesta correcta. Se suponía que una compañera rechazada debía admitir el dolor, la pérdida, la conexión rota. En cambio, dije lo único honesto que podía. No. La habitación se quedó muy quieta. Al otro lado de la cámara, la expresión de Lamel se endureció. ¿Desafiarías mi palabra frente al consejo? Incliné la cabeza ligeramente. Estoy describiendo lo que siento. Ply se inclinó hacia adelante en su silla. El vínculo permanece. Sí. Otro murmullo se extendió por la cámara. Yvel dio un paso adelante bruscamente. Esto es absurdo. Está mintiendo. La miré con calma. ¿Sobre qué? Su mandíbula se tensó. Estás tratando de causar confusión en la manada. No, dije en voz baja. Eso parece estar sucediendo por sí solo. Algunos guerreros cerca de la puerta intercambiaron miradas incómodas porque también lo sentían. Los lobos sentían los vínculos de compañero instintivamente. Si la conexión entre Lamel y yo se hubiera roto de verdad, la manada habría sentido el cambio. Pero la habitación todavía llevaba el débil eco de ella, como un hilo que se negaba a romperse. La voz de Lamel cortó los murmullos. Basta. La palabra resonó en la cámara como un látigo. El silencio siguió de inmediato. Su mirada se posó en mí, fría y afilada. El vínculo está roto. ¿Lo acepte ella o no? Se volvió hacia los ancianos. La manada no puede permitir que la incertidumbre se extienda. Heron asintió lentamente. Eso es cierto. Ply se reclinó en su silla, estudiando la situación con los ojos entrecerrados. Si el vínculo sigue siendo incierto, dijo pensativamente, entonces la solución más simple puede ser la distancia. La atención de Yvel se agudizó al instante. Distancia, la expresión de Lamel no cambió. Explícate. Ply juntó las manos. Si el vínculo realmente persiste, sacar a Fela del territorio de Cresta Lunar permitirá que se desvanezca naturalmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Exilio, no permanente, pero lo suficientemente cerca, porque un lobo sin manada rara vez encontraba otra. Heron asintió lentamente. Una solución razonable. La voz de Tandel habló por primera vez. Eso podría no ser necesario. Todas las cabezas en la cámara se volvieron hacia él. El beta rara vez interrumpía las discusiones del consejo. La mirada de Lamel se endureció. ¿Tienes algo que añadir? Tandel lo miró a los ojos con calma. Solo que el exilio puede crear más inestabilidad de la que resuelve. Algo peligroso que decir frente a los ancianos, especialmente cuando el alfa ya había elegido un bando. La expresión de Yvel se enfrió. ¿Estás sugiriendo que permitamos que una compañera rechazada permanezca en la manada? Estoy sugiriendo precaución. La voz de Lamel se agudizó. La decisión es mía. Tandel no discutió, pero la tensión entre los dos lobos permaneció en el aire. Heron levantó una mano de nuevo. La autoridad del alfa no está en duda. El recordatorio fue deliberado.
Luego su mirada se posó en mí. Fela abandonará el territorio de Cresta Lunar al amanecer de mañana. Las palabras resonaron en la cámara. Exilio. Definitivo. La habitación volvió a quedar en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando ira esta vez, o miedo. En lugar de eso, volví a sonreír. Al otro lado de la cámara, el ceño de Lamel se frunció de nuevo. La confusión parpadeó en sus ojos dorados. Bien, porque el exilio solo funcionaba si el vínculo se había roto de verdad, y no lo había hecho. Tandel comenzó a observarme con más atención ahora, como si las piezas de un rompecabezas hubieran comenzado a moverse en su mente. Buenos instintos, porque esta historia no iba a terminar como Lamel pensaba. Ni de lejos. Capítulo 4. El salón de la manada se sentía diferente esa noche, más silencioso. No el silencio cálido que seguía a un festín cuando los lobos se retiraban a sus habitaciones pesados de comida y risas. Este silencio era vigilante, sospechoso, como si toda la manada hubiera decidido contener la respiración hasta la mañana. La noticia de la decisión del consejo se había extendido antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Al anochecer, cada lobo en el territorio de Cresta Lunar sabía que su luna había sido exiliada. Caminé lentamente por los pasillos del salón de la manada, el eco de mis pasos resonando débilmente en el suelo de piedra. Las antorchas ardían bajas en las paredes, su luz parpadeando sobre las vigas talladas del techo. Nadie me detuvo, pero sentí sus ojos en todas partes. Las puertas se abrían un poco cuando pasaba. Las conversaciones se silenciaban cuando mis pasos se acercaban. Los sirvientes se apartaban rápidamente, bajando la mirada con un respeto incómodo. No sabían qué hacer conmigo ahora. Ya no era Luna. Pero el vínculo tampoco se había roto, lo que significaba que era algo para lo que la manada no tenía nombre. El pasillo que conducía a mi habitación estaba vacío cuando llegué. Los guardias apostados fuera de las puertas se enderezaron ligeramente cuando me acerqué, sus expresiones rígidas con el tipo de incomodidad que sienten los guerreros cuando se les ordena vigilar a alguien a quien una vez juraron lealtad. Ninguno de los dos habló. Abrí la puerta y entré. Mi habitación se veía exactamente igual que esa mañana. La cama estaba pulcramente hecha. Una brisa suave agitaba las cortinas cerca de la ventana que daba al bosque. El olor a cedro del hogar persistía en el aire. Todo era perfectamente ordinario, excepto por el hecho de que no dormiría aquí mañana por la noche. Crucé la habitación lentamente, colocando un pequeño zurrón de cuero sobre la mesa cerca de la ventana. No había mucho que empacar. Los lobos exiliados rara vez llevaban más de lo que podían cargar fácilmente. La mayoría nunca regresaba. Me apoyé en el marco de la ventana, mirando el oscuro bosque más allá de los muros de la manada. La luna colgaba baja sobre los árboles. El territorio de Cresta Lunar se extendía mucho más allá de lo que el ojo podía ver. Bosque denso, colinas rocosas, ríos que se abrían paso a través de la tierra como hilos de plata. Este había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida. Ahora la manada esperaba que me alejara de él antes del amanecer. Un golpe suave sonó en la puerta. No me di la vuelta. Está abierto. La puerta crujió suavemente cuando alguien entró. Por un momento, la habitación permaneció en silencio. Supe quién era antes de que hablara. Probablemente era Nella, la sanadora principal de la manada y mi mejor amiga. Pensé que te encontraría deprimida, dijo. Miré por encima del hombro. Nella se apoyaba casualmente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados mientras me estudiaba con abierta irritación. ¿Estás empacando? Sí. ¿De verdad te vas? Sí. Se apartó de la puerta. Esa es la parte más ridícula de toda esta situación. Volví mi atención a la ventana. Eres bienvenida a desafiar al consejo si quieres. Créeme, murmuró. Lo consideré. Nella cruzó la habitación y se dejó caer en la silla junto a la mesa. Evel está disfrutando esto demasiado. Eso no me sorprende. Nella resopló suavemente. Ya está caminando por el salón de la manada, como si fuera la dueña del lugar. Me quedé en silencio. Nella entrecerró los ojos. ¿Todavía lo sientes? No era una pregunta. Sí.
Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Completamente? Sí. Nella dejó escapar un suspiro lento. Eso es inquietante. Para ellos, dije en voz baja. ¿No para ti? Me aparté de la ventana. ¿Debería hacerlo? Nella estudió mi rostro durante un largo momento. Estás demasiado tranquila con todo esto. ¿Lo estoy? Sí. Se reclinó en la silla. Acabas de ser exiliada por tu alfa. ¿Exalfa? Corregí amablemente. Nella me miró fijamente. ¿Estás disfrutando esto? No exactamente. Fela. Sí. Sonreíste cuando el consejo anunció tu exilio. Me di cuenta. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué sabes tú que el resto de nosotros no? Un suave golpe interrumpió su pregunta. Ambas miramos hacia la puerta. Nella frunció el ceño. Se está llenando de gente esta noche. Crucé la habitación y abrí. Tandel estaba en el pasillo. La expresión del beta era ilegible a la tenue luz de las antorchas, aunque la tensión en su postura dejaba claro que no había venido para una conversación amistosa. Las cejas de Nella se levantaron ligeramente. Bueno, dijo en voz baja desde detrás de mí. Esto debería ser interesante. Tandel entró lentamente en la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Por un momento, simplemente me miró. Luego su mirada se desvió brevemente hacia el zurrón en la mesa. ¿Te estás preparando para irte? Sí. Su mandíbula se tensó ligeramente. No estás protestando por la decisión del consejo. ¿Cambiaría algo? No. Entonces protestar parece innecesario. Nella se cruzó de brazos. No viniste aquí para hablar de empacar. Tandel la ignoró. Su atención permaneció fija en mí. Hay algo que deberías saber. Las palabras fueron tranquilas, cuidadosamente elegidas. Esperé. Vaciló brevemente, como si decidiera cuánto debía decir. Luego habló. La decisión del consejo fue el exilio. Sí. Esa no es la única decisión que se tomó esta noche. Nella se enderezó. ¿Qué significa eso? La mirada de Tandel se desvió brevemente hacia ella, luego de vuelta a mí. Significa que algunos lobos creen que el exilio no es suficiente. La habitación se quedó quieta. La voz de Nella bajó. ¿Estás diciendo que alguien planea matarla? Tandel no lo negó. El vínculo dentro de mi pecho pulsó bruscamente esta vez, alerta. Interesante. Nella se levantó lentamente de la silla. ¿Y viniste aquí para advertirnos? Sí. Sus ojos se entrecerraron. Esa es una elección arriesgada, Beta. Tandel no apartó la vista de mí. Soy consciente. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces hice la pregunta obvia. ¿Por qué? Por primera vez desde que entró en la habitación, algo cambió en su expresión. No duda, algo más cercano a la frustración. Porque algo de anoche no tuvo sentido, dijo. Nella se rió suavemente. Eso es quedarse corto. Tandel continuó. El vínculo debería haberse roto. Sí, pero no lo hizo. No. Su mirada se agudizó ligeramente. ¿Y tú sonreíste? Incliné la cabeza. Eso pareció molestar a la gente. Debería molestar a la gente. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces Tandel hizo la pregunta que claramente había estado en su mente desde el momento en que el rechazo falló. ¿Por qué? Capítulo 5. No respondí a Tandel de inmediato. En cambio, lo estudié. La pregunta flotaba entre nosotros como una espada desenvainada. ¿Por qué? Lo miré intensamente mientras viejos recuerdos resurgían. Cuando llegué por primera vez a la manada, Lamel había sido un lobo muy diferente. En aquel entonces era solo un chico, aún no era alfa, y ni siquiera estaba cerca de estar en posición de convertirse en uno. Me había recibido cálidamente, casi con entusiasmo. Me colmó de cumplidos y atención, siempre sonriendo, siempre amable. Todavía recordaba la emoción que sentí la primera vez que lo percibí. El débil destello de un vínculo de compañero comenzando a formarse entre nosotros. En ese momento me pareció el destino. Pero también había habido algo más. Otra atracción, otro vínculo que me atraía en silencio. Tandel, el chico callado y melancólico que apenas me había dirigido la palabra cuando llegué. Mientras Lamel había sido entusiasta y brillante, Tandel había sido distante, observador. El tipo de lobo que se mantenía un poco al margen de los demás,
observando todo sin anunciar su presencia. Todos en la manada habían dicho lo mismo en aquel entonces. Tandel se convertiría en el alfa. Su dominancia siempre había sido obvia, incluso cuando éramos jóvenes. Los guerreros se apartaban instintivamente cuando pasaba junto a ellos. Los lobos mayores lo observaban con el mismo respeto silencioso que daban a sus líderes. Tener dos posibles vínculos de compañero no era algo inaudito entre los lobos. Raro, sí, inusual, pero aún posible. En ese momento, me había convencido de que la elección era simple. Lamel había sido amable conmigo, abierto, fácil de amar, así que lo había elegido a él. Qué equivocada había estado. Nella se inclinó un poco más, la curiosidad brillando abiertamente en su rostro. Quería saber la respuesta tanto como Tandel. Quería saber por qué no había reaccionado con ni un ápice de dolor. Pero la curiosidad se desvaneció casi tan rápido como apareció. La sospecha la reemplazó mientras se enderezaba de nuevo, su atención cambiando hacia Tandel. Lo estaba observando cuidadosamente ahora, de la manera en que un lobo observa a otro que se ha acercado demasiado a algo peligroso. La habitación de repente se sintió más pequeña con él dentro. No porque Tandel fuera físicamente imponente, aunque ciertamente era lo suficientemente grande como para hacer que la mayoría de los lobos reconsideraran sus elecciones, sino porque su presencia tenía la gravedad silenciosa de alguien que notaba cosas que otros pasaban por alto. Sus ojos no se habían apartado de mi rostro. Estaba esperando. Consideré varias respuestas. La mayoría de ellas solo crearían más preguntas, así que en su lugar elegí la más simple, una verdad mezclada con una mentira. No me sorprendió. El ceño de Tandel se frunció ligeramente, como siempre lo hacía cuando pensaba que alguien estaba ocultando parte de la verdad. Estudió mi rostro como si la respuesta pudiera estar escrita en alguna parte de mi expresión. «¿Lo esperabas?», dijo lentamente. «Sí. Eso no responde a mi pregunta». Nella se apoyó en el borde de la mesa, disfrutando claramente de la tensión que se acumulaba en la habitación. «Vas a tener que ser más específico, Beta», dijo. «Porque ahora mismo suenas como si estuvieras interrogando a alguien que acaba de ser rechazado públicamente». Tandel no la miró. Su atención nunca me abandonó. «Esperabas que Lamel te rechazara», repitió. «¿Por qué?» Incliné la cabeza ligeramente. «Porque Evel ha estado tratando de tomar mi lugar durante meses». «Eso explica el beso», dijo. Su voz se mantuvo tranquila, pero algo en ella se agudizó. «No explica la sonrisa». Nella resopló suavemente. «Gracias». Tandel continuó, ignorándola. «Las compañeras rechazadas se derrumban cuando el vínculo se rompe. Lo sienten físicamente. Los lobos apenas pueden mantenerse en pie». Sus ojos me recorrieron lentamente. «Tú estabas allí de pie bebiendo vino». Me encogí de hombros, era una buena cosecha. Nella se rió por lo bajo. Tandel no. «Ese tipo de compostura», dijo en voz baja, «generalmente significa una de dos cosas». «Ah, sí», pregunté. «O el lobo se ha desconectado por completo del shock». Hizo una pausa. «O el lobo sabe algo que nadie más sabe». La atención de Nella volvió a mí. «Bueno», dijo, cruzándose de brazos, «eso suena interesante». El vínculo dentro de mi pecho pulsó débilmente. Tandel lo sintió. Pude ver el momento exacto en que sus instintos lo notaron. Sus hombros se movieron ligeramente. La sutil tensión de un lobo tratando de entender algo que no coincidía con sus expectativas. «El vínculo entre tú y Lamel debería haberse roto», dijo. «Sí, pero no lo hizo». «No». Nella se apartó de la mesa. «Ambos estáis dando vueltas a la misma pregunta», dijo con impaciencia. «Así que voy a hacerla directamente». Sus ojos se fijaron en mí. «¿Por qué no sentías dolor?» La habitación se quedó en silencio. Incluso el fuego en el hogar pareció calmarse. Consideré la pregunta cuidadosamente. Varias respuestas vinieron a mi mente. Ninguna de ellas era útil. Así que en su lugar, les di la versión más segura de la verdad. Como dije, porque no me sorprendió. Tandel exhaló lentamente. «Eso no es una explicación». «No», estuve de acuerdo.
No lo es. Nella me señaló. ¿Ves? Esto es lo que hace. ¿Qué hago? Respondes preguntas sin responderlas realmente. Esa es una habilidad útil. Para los políticos, dijo. Tandel se acercó, no agresivamente, sino con la determinación silenciosa de alguien que había decidido que la conversación no había terminado. Sabías que el rechazo iba a llegar. Sí. No intentaste detenerlo. No. Y cuando el vínculo no se rompió, hizo una pausa. Sonreíste. Lo miré a los ojos con calma. Eso pareció molestar a la gente. Debería molestar a la gente. Nella inclinó la cabeza pensativamente. Sabes, dijo lentamente, si no te conociera mejor pensaría que estás disfrutando esto. No lo estoy disfrutando. No, no, dejé que el silencio se alargara por un momento. Simplemente no le tengo miedo. Tandel me estudió durante varios segundos. Dejó escapar un suspiro resignado como si estuviera cansado de interrogarme. Luego cambió de tema abruptamente. Tienes que irte esta noche. Nella parpadeó. Eso ha escalado rápidamente. El consejo dijo al amanecer, dije. Lo dijeron. Entonces, ¿por qué esta noche? La mandíbula de Tandel se tensó ligeramente, porque la decisión del consejo no fue la única que se tomó esta noche. La expresión de Nella se agudizó de inmediato. Significa que Torin y varios de los guerreros más jóvenes han decidido que el exilio no es suficiente. Sus ojos se entrecerraron. Están planeando matarla. Sí. Nella murmuró algo muy poco halagador sobre Torin. Alcancé el zurrón sobre la mesa. Bueno, dije con calma, eso simplifica las cosas. Nella me miró fijamente. Dices eso como si un intento de asesinato fuera un inconveniente menor. A menudo lo es. Para ti, tal vez. Tandel se movió hacia la puerta. Te escoltaré hasta el borde del bosque. Nella levantó una ceja. Eso es generoso. Es práctico. Nella lo observó por un momento más. Luego, una sonrisa lenta y divertida apareció en su rostro. Bueno, dijo con ligereza, volviéndose hacia mí. Sabía que deberías haberlo elegido a él. Giré la cabeza bruscamente hacia ella. El comentario me tomó por sorpresa más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. La mayor parte de la manada había olvidado hace mucho tiempo que cuando llegué por primera vez, había habido dos vínculos parpadeando débilmente a mi alrededor. Uno con Lamel y otro con Tandel. Nella notó mi expresión de inmediato. Su sonrisa se ensanchó. Oh, bien, dijo. ¿Estás sorprendida por algo esta noche? Empezaba a pensar que habías dejado de sentir cosas por completo. Miré hacia Tandel para ver si había reaccionado. Si había oído el comentario, no dio ninguna señal de ello. Su expresión permaneció ilegible. En cambio, simplemente abrió la puerta e hizo un gesto hacia el pasillo. Deberíamos movernos. El salón de la manada estaba en silencio cuando salimos. Las antorchas a lo largo de las paredes ardían bajas mientras la mayor parte de la manada dormía. Pero no todos. Las puertas se abrían un poco a nuestro paso. Los lobos observaban desde las sombras y los pasillos a media luz, la curiosidad parpadeando en sus rostros antes de retirarse rápidamente. Se suponía que los lobos exiliados no debían caminar libremente por los pasillos, pero nadie nos detuvo. Cuando llegamos a las puertas del patio, los guardias se enderezaron de inmediato. Yo me encargo de la escolta, dijo Tandel con calma. Se hicieron a un lado sin hacer preguntas. El aire nocturno afuera era frío y cortante, el olor a pino flotando en la oscuridad. Más allá de las puertas, el bosque se extendía interminablemente bajo la luna. Nella se puso a mi lado cuando entramos en los árboles. Empezó a hablar casi de inmediato sobre nada, cosas pequeñas y sin sentido. Algo que había oído en las cocinas antes, una queja sobre los cazadores que comían demasiado durante el festín. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. La conversación llenó el silencioso bosque mientras nos adentrábamos entre los árboles. Por un tiempo, no pasó nada. Entonces Tandel de repente redujo la velocidad. Levantó la mano. Nos detuvimos de inmediato. El bosque se había vuelto demasiado silencioso. Una rama se rompió en algún lugar delante de nosotros. Formas se movieron entre los árboles.
6 lobos salieron al estrecho sendero. Miré a Nella, luego a Tandil. Me devolvieron la misma mirada. Todos sabíamos exactamente lo que estaban a punto de hacer. Y si Tandil no hubiera venido con nosotros esta noche, Nella y yo ya estaríamos muertas. Pero no por la razón obvia, porque la verdad era que yo sabía exactamente qué hacer para evitar la muerte de todos nosotros. Y eso implicaba usar a Tandil. El vínculo dentro de mi pecho pulsó una vez más. Cálido, vivo, todavía atado a la Mel. Había planeado alargar un poco más su confusión, dejar que sintiera el vínculo tirando de él durante días mientras yo no estaba. Pero algunos planes tenían que cambiar. Este era uno de ellos. En voz baja, bajo mi aliento, susurré las palabras de ruptura. Las antiguas palabras que todo lobo conocía, las que cortaban un vínculo de compañero. El dolor parpadeó en mi pecho. No el desgarro violento que la manada había esperado la noche anterior, solo un breve y agudo dolor. Luego silencio. El vínculo con la Mel se había ido, y en el espacio que dejó atrás, algo más surgió, un segundo vínculo, uno que había estado enterrado durante años, reprimido, ignorado, pero nunca completamente desaparecido. Mi mirada se levantó lentamente y se posó en Tandil. Por primera vez desde que había llegado al territorio de Cresta Lunar, la conexión entre nosotros encajó en su lugar. Clara, poderosa, inconfundible. Él lo sintió de inmediato. Vi el momento exacto en que sucedió. Su postura se tensó ligeramente, la confusión parpadeando en su rostro mientras su lobo reaccionaba antes de que su mente pudiera entender por qué. Delante de nosotros, Thorin se rió tan pronto como nos vio. Bueno, dijo, dando un paso adelante. Esto nos ahorra la molestia de rastrearte mañana. Nella suspiró suavemente. ¿Sabes? Dijo. Para alguien que comete traición, estás siendo sorprendentemente casual al respecto. Thorin se encogió de hombros. Los accidentes ocurren en el bosque. Su mirada se posó en mí. Nada personal. Justo cuando estaban a punto de atacar, Tandil dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero autoritaria. Retírense. Thorin se rió. No eres el alfa. No, pero sigo siendo tu beta. El lobo de Thorin gruñó. No esta noche. Los lobos a su alrededor comenzaron a cambiar. Huesos crujieron, músculos se estiraron. El pelaje brotó sobre la piel. Me incliné ligeramente hacia Tandil. Di algo por mí. Su mirada se desvió hacia mí. ¿Qué? Di las palabras. ¿Qué palabras? Acepto este vínculo. Su confusión se profundizó. Fela, confía en mí. Los lobos terminaron de cambiar. El sonido de huesos rompiéndose y músculos desgarrándose llenó el claro del bosque mientras el último de los hombres de Thorin caía sobre 4 patas. Su pelaje se erizó a lo largo de sus espaldas, los labios apartados de sus dientes mientras gruñidos bajos rodaban por el aire nocturno. La luz de la luna brilló en sus ojos. 6 depredadores hambrientos de sangre. Tandil vaciló solo un segundo más. Luego dijo las palabras, acepto este vínculo. Por un instante, no pasó nada. Los lobos se acercaron sigilosamente, sus garras hundiéndose suavemente en el suelo del bosque mientras nos rodeaban. Entonces algo cambió. Comenzó en lo profundo de mi pecho, donde el nuevo vínculo acababa de formarse. La conexión entre nosotros estalló de repente como una chispa que prende en leña seca. El poder surgió a través de ella, no gentil, no silencioso, antiguo. La fuerza de ellos se precipitó hacia afuera entre nosotros como un rayo que golpea el suelo. Tandil inhaló bruscamente. Sus hombros se tensaron como si algo invisible lo hubiera golpeado. Por un momento, simplemente se quedó allí. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras su lobo reaccionaba antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Yo también lo sentí. El vínculo ya no era débil o incierto como lo había sido años atrás. Ahora rugía entre nosotros, vivo, despierto y más fuerte que cualquier cosa en el claro. Los lobos lo sintieron, sus gruñidos vacilaron. Varios de ellos disminuyeron la velocidad a mitad de paso, las orejas moviéndose con incertidumbre mientras sus instintos de repente los empujaban en una dirección que sus mentes no entendían.
Thorin lo notó de inmediato. «¿Qué está pasando?», espetó. Pero la vacilación ya había comenzado a extenderse entre los lobos como una onda en el agua. Tandel dio un paso adelante instintivamente. No parecía consciente de que lo estaba haciendo, pero en el momento en que se movió, algo en el aire a su alrededor cambió. Su postura se enderezó, sus hombros se cuadraron. La paciencia tranquila y controlada que siempre lo había distinguido como Beta se profundizó en algo más pesado, algo más antiguo. Durante años había tenido autoridad por su título. Ahora la autoridad venía de otro lugar por completo. Su voz cortó el claro. «Deténganse». La palabra no sonó como un grito. No necesitaba hacerlo. La orden rodó por el bosque como un trueno lejano. Todos los lobos en el camino se congelaron. Uno de los atacantes derrapó ligeramente al detenerse a mitad de embestida, las garras trazando líneas superficiales en la tierra. Otro lobo bajó la cabeza instintivamente, su gruñido se desvaneció en un gemido confuso. Incluso el lobo de Thorin vaciló. El claro quedó en silencio. No el silencio de la vacilación, el silencio del instinto, porque cada lobo en ese claro del bosque acababa de sentirlo. Dominancia. Dominancia real. Del tipo que los lobos no cuestionan. Del tipo que obedecen sin pensar. Tandel estaba en el centro del camino, mirando a los lobos frente a él, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Lentamente, casi con cautela, me miró. La comprensión aún no le había llegado, pero algo más sí. Su lobo había reconocido el cambio mucho antes que él. El poder se asentó a su alrededor como un manto, del tipo que la manada una vez creyó que le pertenecía, del tipo que había desaparecido en el momento en que Lamel se convirtió en alfa, y ahora había regresado. Los lobos frente a nosotros se agacharon ligeramente, sus gruñidos se desvanecieron en un silencio incómodo. Incluso Thorin parecía inseguro ahora porque de repente la loba que había venido a matar estaba junto a alguien mucho más peligroso de lo que había esperado, y cada instinto en el bosque lo sabía. Capítulo 6. Lamel. El dolor me golpeó como una cuchilla en el pecho. Un momento estaba de pie junto al hogar en mi cámara mientras Sebel hablaba de la decisión del consejo. Al siguiente, no podía respirar. Mi mano voló a mi pecho mientras algo dentro de mí se retorcía violentamente, la fuerza de ello expulsando el aire de mis pulmones. Me tambaleé hacia atrás, mi hombro golpeando la pesada mesa de roble detrás de mí. ¿Qué? La palabra se rompió en un jadeo. Mi lobo rugió dentro de mi cráneo. Se sentía como si algo estuviera rasgando mis costillas. No lentamente, no suavemente, desgarrando. Caí de rodillas antes de poder evitarlo. Maldita sea, Evil corrió hacia mí. Lamel, ¿qué te pasa? Apenas la oí, el dolor volvió a surgir, más fuerte esta vez, arañando mi pecho como una bestia tratando de escapar de mi cuerpo. Mis dedos se clavaron en la tela de mi chaqueta, como si pudiera mantener unido físicamente lo que fuera que se estuviera rompiendo dentro de mí. Los vínculos de compañero dolían cuando se rompían. Lo sabía. Todo Alfa lo sabía. Pero esto se sentía como si me estuvieran arrancando algo vivo. Otra ola me golpeó. Mi visión se oscureció por un momento. Y realmente pensé que mi corazón podría detenerse. Entonces, de repente, el dolor desapareció. No se desvaneció, desapareció, dejando atrás un dolor hueco bajo mis costillas. Tomé una respiración profunda. El vínculo se había ido por completo. Evil se agachó a mi lado, su expresión cambiando de alarma a algo mucho más satisfactorio. Alivio, oh, dijo suavemente. Su mano se deslizó por mi brazo mientras me ayudaba a levantarme. Eso es lo que era. Me apoyé en la mesa, todavía respirando más fuerte de lo que me gustaba. ¿Qué quieres decir? El vínculo, dijo. Rompiéndose, fruncí el ceño. No debería doler así. Ella soltó una risa suave. Rechazaste a tu compañera frente a toda la manada. Por supuesto que se resistió. Sus dedos rozaron ligeramente mi pecho donde una vez había vivido el vínculo. Se acabó ahora. Miré mi mano. Tenía razón. La conexión se había ido. Incluso después del rechazo, todavía había sentido esa débil atracción hacia Fela.
el hilo silencioso que ataba a nuestros lobos, sin importar cuánta distancia intentara poner entre nosotros. Ahora, nada. El silencio dentro de mi pecho era inconfundible. Evil sonrió. Te dije que llevaría tiempo. Dijiste que la distancia lo debilitaría. Sí, y ahora ella está dejando el territorio. Su sonrisa se ensanchó. Exactamente. Me recliné contra la mesa, dejando que el último resto de dolor se drenara de mi cuerpo. Bien, estaba hecho. Fela había sido útil una vez, pero esa utilidad había terminado hace mucho tiempo. Todavía recordaba el día en que llegó por primera vez a Cresta Lunar. Una chica tranquila de pie al borde de los campos de entrenamiento, mientras la manada daba la bienvenida a su familia. Parecía casi frágil en aquel entonces, aunque sus ojos habían sido más agudos de lo que la mayoría de los lobos se daban cuenta. Me acerqué a ella primero, no por amabilidad, por oportunidad. En ese momento, la manada creía que Tandel se convertiría en alfa. Todos lo creían. Los guerreros ya lo trataban como si el puesto le perteneciera. Incluso mi padre lo hacía. Tandel siempre había sido el lobo más fuerte mientras crecíamos, el más dominante. Los guerreros lo escuchaban instintivamente, incluso cuando éramos poco más que niños. Odiaba eso. Odiaba la forma en que la manada lo miraba como si ya llevara la corona del alfa. Pero cuando el vínculo de compañero parpadeó entre Fela, Tandel y yo por primera vez, entendí de inmediato lo que podría significar para mí si ella se vinculaba conmigo, no con él. Todo cambiaría. Sería visto como el elegido por haberme vinculado con mi compañera primero. Así que le di la bienvenida. Fui encantador, atento, generoso con los cumplidos. No fue difícil. Y cuando el vínculo se formó entre nosotros, fue como si el mundo se inclinara a mi favor. Lentamente al principio, mi dominancia comenzó a fortalecerse, a agudizarse. La manada lo sintió, y los lobos no cuestionan la fuerza una vez que la sienten. Tampoco cuestioné por qué. Quizás la diosa Luna realmente me eligió, pero la razón no importaba. Lo único que importaba era que la forma en que miraban a Tandel comenzó a cambiar. El respeto se desvaneció. La certeza desapareció. Empezaron a mirarme a mí en su lugar. Para cuando tuvimos la edad suficiente para desafiar por el liderazgo, el resultado ya estaba decidido. Me convertí en alfa, no él. Tandel nunca dijo una palabra al respecto. Simplemente se hizo a un lado y aceptó el puesto de beta. Pero vi la forma en que me miraba a veces, como si estuviera tratando de entender cómo todo había cambiado. Yo también lo hacía a veces. Evil se acercó, trayéndome de vuelta al presente. Tomaste la decisión correcta, dijo suavemente, sus dedos trazando ligeramente mi manga. Cresta Lunar necesita fuerza. No estaba en desacuerdo. Fela nunca había entendido el poder. Se había contentado con estar a mi lado como decoración. Una luna que sonreía a la manada y hablaba amablemente a los guerreros. Pero Cresta Lunar era demasiado importante para eso, demasiado poderosa. La familia de Evil controlaba rutas comerciales en 3 territorios. Sus alianzas podrían fortalecer nuestra influencia más allá del bosque. Con ella a mi lado, Cresta Lunar no solo se mantendría fuerte, dominaría la región. Fela nunca había sido capaz de ese tipo de ambición. Evil inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. ¿Ves ahora por qué tenía que hacerse? Sí. Ella sonrió de nuevo. No te preocupes. Su mano se deslizó ligeramente por mi pecho donde había estado el vínculo. Imagino que ella está sufriendo mucho más que tú. Exhalé lentamente. La manada se calmaría ahora. El vínculo se había ido. La incertidumbre se desvanecería. Todo volvería a la normalidad. Y en algún lugar del bosque, Fela probablemente se estaba derrumbando bajo el peso del rechazo justo antes de su muerte inminente. Exactamente como debía ser. Capítulo 7. Durante varios momentos después de que los lobos desaparecieran en el bosque, ninguno de nosotros habló. La noche se asentó lentamente de nuevo en el estrecho sendero. Las hojas se movían en lo alto de las ramas, y el viento llevaba el olor desvanecido de los lobos que se habían retirado. Pero la tensión de lo que acababa de suceder todavía persistía en el aire. Tandel fue el primero en moverse.
Se volvió hacia mí lentamente, su expresión tensa por la confusión. Fela, necesito que me expliques algo. Un momento estábamos enfrentando a 6 lobos que se preparaban para atacarnos, y al siguiente se detuvieron como si alguien los hubiera obligado a obedecer. He dado órdenes así antes a lobos de patrulla y a aprendices, y nunca han funcionado como acaba de funcionar esa orden. Nella asintió a su lado, con los brazos cruzados. Ese es el primer problema, dijo. El segundo problema es que esos lobos no dudaron. Se congelaron en el momento en que Tandil dio la orden, y cuando repitió la orden, la obedecieron sin discutir. Los lobos no reaccionan así ante un beta. Así es como reaccionan cuando un alfa da una orden. Tandil continuó, pensando en los eventos mientras hablaba. Antes de que eso sucediera, de repente rompiste tu vínculo con Lamel. Te vi hacerlo. Pronunciaste las palabras de ruptura y el vínculo desapareció. Pero los vínculos rechazados no terminan en silencio. He visto a lobos colapsar por el dolor. Algunos pierden el control de sus lobos durante horas. Tú apenas reaccionaste. Nella me hizo un gesto. Esa parte me molestó más. Rompiste un vínculo con el alfa de esta manada en medio del bosque y apenas te afectó. Luego, segundos después, le dijiste a Tandil que aceptara un vínculo contigo. Él dijo las palabras y algo en él cambió. Incluso yo pude sentirlo. Tandil asintió lentamente. Mi lobo se siente diferente ahora. No puedo explicarlo correctamente, pero algo en mi dominancia se siente más fuerte que hace unos minutos. No es fuerza física. Se siente más como presión, como si mi lobo estuviera empujando hacia afuera en lugar de contenerse. Nella miró hacia el oscuro bosque. E inmediatamente después de que ocurriera ese cambio, 6 lobos que tenían todas las razones para atacarnos se detuvieron cuando Tandil dio una orden y retrocedieron. Toda esa secuencia de eventos no tiene sentido. La mirada de Tandil permaneció fija en mí. Así que voy a preguntarte directamente. ¿Qué hiciste ahí atrás? ¿Por qué romper tu vínculo con Lamel apenas te dolió? ¿Y cómo formar un vínculo contigo de repente hizo mi orden lo suficientemente fuerte como para detener a lobos que nunca deberían haberme obedecido en primer lugar? El bosque volvió a quedar en silencio. Ambos me observaban, esperando. Dejé que el silencio se alargara un momento antes de hablar finalmente. Tengo algo llamado la estrella del compañero dominante. Ninguno de los dos reaccionó de inmediato. El viento se movió suavemente entre los árboles. El ceño de Tandil se frunció. Nella parpadeó una vez y luego otra vez. Lo siento, dijo lentamente. ¿La qué? La estrella del compañero dominante. La confusión de Tandil se profundizó. Eso no explica nada. Lo hará, dije con calma. Todavía me miraban fijamente, así que continué. Yo misma no soy dominante, no soy una alfa y nunca lo seré, pero con quien sea que esté vinculada, amplifico su poder. Su dominancia se fortalece a través del vínculo. La comprensión no llegó de inmediato. Se movió lentamente por sus rostros. Primero confusión, luego entendimiento, luego conmoción. Nella se enderezó. ¿Estás diciendo? Sí. Miré a Tandil a los ojos. Es la razón por la que Lamel pudo superarte. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. Tandil no se movió. Durante varios segundos, simplemente me miró. Nella fue la primera en recuperarse. Eso no es posible. Lo es. Ella negó con la cabeza. No, quiero decir que literalmente no tiene sentido. La dominancia viene del lobo, de las líneas de sangre, la fuerza, el linaje. Esa es la creencia común, respondí. Nella señaló hacia el bosque detrás de nosotros. Así que me estás diciendo que el alfa de Cresta Lunar solo se convirtió en alfa porque casualmente se vinculó contigo. Sí. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. Se volvió lentamente hacia Tandil. Bueno, murmuró, eso ciertamente explica algunas cosas. Tandil todavía no había hablado. Sus ojos permanecían fijos en mí, pero la expresión en ellos había cambiado. Ya no estaba confundido. Ahora estaba pensando. Finalmente, dijo en voz baja. ¿Lo sabías? Sí.
¿Sabías lo que pasaría cuando te dije que aceptaras el vínculo? Sí. Nella miró entre nosotros dos. Eso todavía deja varias preguntas muy grandes, dijo. Se acercó, su voz se agudizó. En primer lugar, si algo así existe, ¿cómo es que nadie ha oído hablar de ello? Los lobos hablan, las historias se difunden. Algo tan poderoso no permanecería oculto por mucho tiempo. Eso es porque no existe en la mayoría de las manadas, dije. Nella se cruzó de brazos. Entonces, ¿dónde existe? En mi antigua manada. Las palabras los dejaron a ambos quietos. La voz de Tandel fue tranquila de nuevo. ¿Nunca has hablado de tu antigua manada? No. Los ojos de Nella se entrecerraron. Eso no es una respuesta. Suspiré suavemente. Nadie ha oído hablar de la estrella del compañero dominante porque es extremadamente rara y porque mi manada lo mantuvo en secreto. ¿Un secreto?, repitió Nella. Sí. ¿Por qué? Porque los lobos como yo son valiosos. Esa palabra quedó pesadamente en el aire. Valiosos. Nella lo entendió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Te estaban usando? Sí. La voz de Tandel era más fría ahora. ¿Así que tu familia huyó a Cresta Lunar? Sí. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros. Nella se frotó las sienes lentamente. Déjame asegurarme de que entiendo lo que nos acabas de decir. Hizo un gesto hacia Tandel. Te vinculaste con Lamel hace años. Sí. Y debido a esta estrella del compañero dominante, su dominancia se fortaleció lo suficiente como para superar a Tandel. Sí. Y esta noche rompiste ese vínculo. Sí. Nella se volvió hacia Tandel, lo que significa que el alfa de Cresta Lunar puede haber perdido el poder que lo ayudó a convertirse en alfa en primer lugar. Me miró de nuevo, y ahora ese poder está atado a él. Tandel finalmente se movió. Se acercó, no agresivamente, solo pensativamente. Su voz era tranquila cuando habló. Así que en el momento en que acepté ese vínculo, mi dominancia comenzó a crecer. Asentí. Nella dejó escapar un suspiro lento. Bueno, miró hacia las luces distantes del territorio de la manada, apenas visibles a través de los árboles. Eso, dijo, va a ser un problema muy grande para Lamel. Capítulo 8. Las preguntas no cesaron. Nella preguntó sobre mi antigua manada, sobre cuánto tiempo me habían estado cazando, sobre si alguien de Cresta Lunar ya podría saber lo que era. Tandel hizo preguntas diferentes, más silenciosas, más cuidadosas. Respondí lo que pude. Algunas respuestas llegaron fácilmente, otras no tanto. Pero finalmente las preguntas disminuyeron. El sendero del bosque se extendía oscuro ante nosotros, mientras continuábamos caminando hacia las luces distantes del territorio de la manada. Durante un rato, el único sonido entre nosotros fue el suave crujido de las hojas bajo nuestras botas. Entonces Tandel habló de nuevo. Fela. Lo miré. Sí. Su voz era tranquila, pero había algo más pesado detrás de ella ahora. Hay algo que todavía no entiendo. Nella gimió suavemente a nuestro lado. Hay varias cosas que todavía no entendemos. Tandel la ignoró. Sus ojos permanecieron en mí. ¿Cómo? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Cómo qué? ¿Cómo puedes confiar en mí? La pregunta me tomó por sorpresa. Nella miró entre nosotros dos, de repente muy interesada. Tandel continuó. Lamel fue tu compañero durante años. Confiaste en él, y esta noche te rechazó frente a toda la manada. Su voz se mantuvo firme. Así que, ¿cómo puedes confiar en que yo no haría lo mismo? El bosque volvió a quedar en silencio. Por un momento no respondí. Luego dije simplemente, porque viniste esta noche. Tandel frunció el ceño ligeramente. Eso no es suficiente. Te esforzaste por escoltarme fuera del territorio. Me advertiste sobre los lobos que Lamel envió tras nosotros. Podrías haber ignorado toda la situación y haberte quedado en el salón de la manada, pero no lo hiciste. Eso todavía no es suficiente, dijo. Nella asintió de inmediato. Tiene razón en eso. Tandel continuó, su voz pensativa. La gente cambia, los lobos cambian.
El poder los cambia más rápido que cualquier otra cosa. Miró hacia las luces distantes de Cresta Lunar. ¿Cómo puedes confiar en que no cambiaré de la misma manera que lo hizo Lamel? Lo miré a los ojos con calma. Te conozco. Tandel no parecía convencido. ¿Crees que no me di cuenta de cómo te sentías por mí todos esos años? Continué en voz baja. ¿Crees que lo ignoré? No respondió, pero no lo hice, dije. Era consciente. Los ojos de Nella se abrieron ligeramente. Tandel parecía genuinamente sorprendido. Eso todavía no responde a la pregunta. Hizo una pausa. ¿Y todavía no has explicado algo más? ¿Qué? ¿Por qué romper tu vínculo con Lamel apenas te dolió? Esa era la verdadera pregunta, la que ambos habían estado rodeando desde el bosque. Disminuí un poco mis pasos. La respuesta a ambas preguntas es la misma. Ambos me miraron. Si alguna vez me traicionas, dije con calma, no seré yo quien sufra por ello. Nella parpadeó. Eso es siniestro. Continué caminando. La estrella del compañero dominante no solo fortalece al lobo con el que me vinculo, también significa que el vínculo en sí me pertenece. El ceño de Tandel se frunció. ¿Qué significa eso? Significa que no importa cuán poderoso se vuelva mi compañero, el vínculo siempre me responderá a mí. El viento se movió entre los árboles de nuevo mientras el significado se asentaba entre nosotros. Puedo romperlo cuando quiera, dije en voz baja. Y cuando lo haga, no seré yo quien se doble de dolor. Nella dejó de caminar. Oh, Tandel todavía se movía, pero lentamente. La comprensión se deslizó por su rostro. ¿Estás diciendo que el vínculo no es igual? No. Lo miré a los ojos de nuevo. Nunca lo fue. Nella dejó escapar un suspiro lento. Eso es profundamente injusto. Sonreí débilmente. Quizás. Tandel me estudió durante un largo momento. Luego dijo en voz baja, así que incluso si quisiera traicionarte. Incliné la cabeza ligeramente. No podrías. El bosque volvió a quedar en silencio porque ahora ambos entendían algo que Lamel nunca se había dado cuenta. El vínculo entre nosotros nunca le había pertenecido. Y si yo lo elegía, tampoco le pertenecería nunca a Tandel. Durante un rato ninguno de nosotros habló. El sendero del bosque se extendía en silencio. Las luces distantes de Cresta Lunar apenas visibles a través de los árboles. Nella fue la primera en romper el silencio. Bueno, dijo, mirando entre nosotros dos. Eso ciertamente complica las cosas. Tandel exhaló lentamente. Sí. Nella pateó una pequeña piedra del camino mientras caminaba. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan ahora? Tandel miró hacia el distante territorio de la manada. No se suponía que hubiera un plan, dijo en voz baja. Solo estaba escoltando a Fela fuera del territorio de Cresta Lunar. Nella le lanzó una mirada de soslayo. Ese plan dejó de existir en el momento en que 6 lobos te obedecieron como a un alfa. Tandel no discutió. En cambio, su expresión se oscureció ligeramente. Los lobos que huyeron informarán a Lamel. Eso no significa necesariamente que sepan lo que pasó. Nella replicó de inmediato. Ambos la miramos. Ella se encogió de hombros. Piénsenlo. Desde su perspectiva, la pelea se detuvo de repente y retrocedieron. Los lobos entran en pánico en situaciones así. Asumirán que sucedió algo extraño. Una oleada de dominancia, un momento de vacilación, algo así. Tandel frunció el ceño ligeramente. ¿Sintieron la orden? Sí, dijo Nella. Pero sentir algo y entenderlo son dos cosas diferentes. Hizo un gesto vago detrás de nosotros. Probablemente informarán que algo se sintió raro, pero no entenderán por qué. Tandel consideró eso. Entonces, Lamel no sabrá la verdad. No, dijo Nella, pero sabrá una cosa. Tandel la miró. ¿Qué? Dejaste el salón de la manada con la mujer que acaba de rechazar, dijo rotundamente. Luego, los lobos que envió para detenerte regresaron corriendo, diciendo que los obligaste a retirarse. Tandel suspiró en voz baja. Nella levantó una ceja. Puede que no entiendan lo que pasó esta noche, continuó, pero definitivamente te etiquetarán como un traidor.
Hablé. Entonces no importa. Ambos me miraron. La manada te pertenece ahora, dije con calma. Tú eres el alfa. Se den cuenta ya o no, ningún lobo se atrevería a atacarte. Las cejas de Tandel se juntaron ligeramente. Así que la elección es tuya, continué. Si quieres regresar y reclamar la manada, puedes. Si eliges otra cosa, esa también es tu decisión. Lo miré a los ojos. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado y te apoyaré. Has hecho eso por mí durante años, incluso si lo hiciste desde la distancia. Sonreí débilmente, excepto que mientras tú lo hacías desde lejos, yo lo haré de pie a tu lado. Por un momento, Tandel simplemente me miró, parecía genuinamente atónito. Luego, de repente, dio un paso adelante y me atrajo en un fuerte abrazo. La fuerza de ello me robó el aliento. Cuando habló, su voz era áspera. He querido esto durante años. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Y ahora mismo, no me importa reclamar la manada. Se apartó ligeramente, lo suficiente para mirarme. Quiero los años que perdimos. Su voz bajó. Cuando los haya tenido, cuando esté satisfecho de que finalmente tuvimos el tiempo que deberíamos haber tenido desde el principio. Algo más frío entró en su tono. Entonces me ocuparé de la Mel. Sus ojos se endurecieron. Aprenderá una lección muy dura por atreverse a tratarte como lo hizo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente nos mirábamos. El bosque pareció desaparecer a nuestro alrededor. Nella se aclaró la garganta ruidosamente. Bueno, dijo secamente, esto es muy conmovedor. Ambos nos volvimos hacia ella. Hizo un gesto entre nosotros. Pero si ustedes dos han terminado de recrear la escena de reencuentro más intensa que he presenciado en medio de un bosque oscuro. Miró hacia las luces distantes de la manada. Quizás deberíamos decidir si caminamos hacia la manada o si huimos dramáticamente de ella. Por un momento, los tres nos miramos. Luego Tandel se rió y un segundo después Nella también. No pude evitar sonreír porque, por primera vez esa noche, la tensión finalmente comenzó a aliviarse. Epílogo. 2 meses después, la manada se reunió una vez más bajo el viejo roble, el mismo árbol donde todo había comenzado. La noticia se había extendido por Cresta Lunar antes del amanecer. Los lobos de la patrulla que habían huido del bosque habían regresado conmocionados, hablando de algo que no podían explicar. Describieron una orden que se había asentado en sus huesos como hierro, obligando a sus lobos a obedecer incluso cuando su orgullo se resistía. Ninguno de ellos lo entendió, pero cada lobo que escuchó la historia sintió la misma onda silenciosa de inquietud moverse por la manada. Algo había cambiado. Para cuando el sol comenzó a salir, la mayor parte de Cresta Lunar se había reunido en el patio. Nadie había convocado la reunión. Los lobos simplemente habían llegado uno por uno, atraídos más por el instinto que por la curiosidad. Permanecían en un silencio incómodo, esperando. La Mel estaba en lo alto de los escalones de piedra fuera del salón de la manada. Todavía parecía un alfa. Su postura era rígida, sus hombros cuadrados, sus ojos dorados afilados por la impaciencia, pero algo en él se sentía diferente ahora. La presión silenciosa que una vez lo había seguido a todas partes se había debilitado. Los lobos todavía lo observaban, pero sus instintos ya no bajaban sus cabezas automáticamente. La diferencia era sutil, pero en una manada construida sobre la dominancia, los cambios sutiles tenían un peso enorme. La Mel también lo sentía. Cada momento que el patio permanecía inquieto hacía que la tensión bajo sus costillas se apretara aún más. El dolor hueco dejado por el vínculo de compañero roto no se había desvanecido de la noche a la mañana. Solo se había profundizado, extendiéndose por su pecho como un moretón. Se dijo a sí mismo que no era nada. El vínculo se había roto. Eso era todo. Pero la manada ya no se sentía igual. Cuando las puertas del patio finalmente se abrieron, cada lobo en Cresta Lunar se volvió hacia el sonido. Tandel entró primero. Caminé a su lado. Nella nos siguió unos pasos detrás. En el momento en que Tandel cruzó al patio, ocurrió el cambio. No fue dramático. Nadie gritó. Nadie lo anunció. Pero los lobos más cercanos a la entrada bajaron instintivamente la cabeza cuando pasó.
No por cortesía, no por hábito. Sus lobos reconocieron algo. El movimiento se extendió lentamente por el patio. Un guerrero inclinó la cabeza. Otro cambió su postura y se hizo a un lado. Un par de lobos mayores cerca del roble bajaron la mirada por completo. La manada lo sintió. Dominancia. Dominancia real. Tendel no levantó la voz. No declaró nada. Simplemente caminó hacia adelante hasta que estuvo debajo del roble, el mismo lugar donde la manada había presenciado mi humillación solo unas horas antes. El silencio a su alrededor tenía más autoridad que cualquier orden. Desde los escalones de piedra, Lamel observó cómo se desarrollaba todo. Al principio, su expresión solo mostraba irritación. Luego, la confusión comenzó a deslizarse en las líneas tensas de su rostro a medida que más lobos bajaban la cabeza cuando Tandel pasaba. Trató de ignorarlo. Trató de convencerse de que la manada solo estaba reaccionando a los rumores de la noche anterior. Pero la presión en el patio había cambiado. Incluso Lamel podía sentirlo. Durante años la manada le había respondido sin dudarlo. Solo su voz había sido suficiente para calmar a los lobos inquietos o silenciar a una multitud. Ahora la atmósfera se sentía diferente. El peso invisible que una vez lo siguió se había desvanecido y se había asentado en otro lugar, al otro lado del patio, alrededor de Tandel. Cuando Lamel finalmente bajó de la plataforma de piedra, la atención de la manada se desvió automáticamente hacia él, pero la sumisión instintiva que una vez lo había recibido no siguió. Unos pocos lobos bajaron la cabeza por costumbre. La mayoría no lo hizo. Era una pequeña diferencia, pero para un alfa lo era todo. Lamel sintió la verdad asentándose en sus huesos antes de que nadie la dijera en voz alta. La manada ya no lo escuchaba, no por completo, no instintivamente, y los lobos seguían el instinto antes que cualquier otra cosa. La comprensión se extendió lentamente por el patio. No se necesitó ningún desafío formal. No estalló ninguna pelea bajo el roble. Cresta Lunar ya había tomado su decisión en el lenguaje silencioso que los lobos entendían mejor. Habían sentido al alfa más fuerte. A mediodía, el cambio era innegable. Los guerreros que una vez estuvieron más cerca de Lamel comenzaron a acercarse a Tandel. Los líderes de patrulla se le acercaban para recibir órdenes sin darse cuenta de que lo estaban haciendo. Incluso los ancianos que habían apoyado el gobierno de Lamel comenzaron a observar el patio con expresiones pensativas. Lamel vio cada momento de ello, y la peor parte era que todavía no entendía por qué estaba sucediendo. La dominancia en la que había confiado durante años se había desvanecido de la noche a la mañana, dejando solo una débil sombra del poder que una vez tuvo. Intentó comandar a la manada como siempre lo había hecho, pero la reacción era diferente ahora. Los lobos dudaban, algunos obedecían, otros miraban hacia Tandel antes de moverse. La certeza de su gobierno se había ido. Evel también lo vio. A diferencia de la manada, ella no fingió estar confundida. Entendía el poder cuando lo veía. Durante años, se había aferrado a Lamel porque él era la fuerza ascendente en Cresta Lunar, un alfa con una dominancia en expansión y una creciente influencia en los territorios vecinos. Las alianzas de su familia habían fortalecido aún más esa posición, y juntos habían planeado llevar la autoridad de Cresta Lunar mucho más allá de sus fronteras. Pero el poder solo era útil si se mantenía estable. Para la segunda noche, era obvio que el poder de Lamel ya no era estable. La manada obedecía a Tandel instintivamente y los lobos no seguían voluntariamente a un alfa más débil. Evel tomó su decisión rápidamente. Antes de la siguiente reunión del consejo, anunció su partida de Cresta Lunar. Su explicación fue cuidadosamente formulada en el lenguaje cortés que los lobos nobles usaban para distanciarse del fracaso. Habló de regresar para ayudar en las rutas comerciales de su familia y fortalecer alianzas en otros lugares. Pero todos en el patio entendieron la verdad. Ella había elegido el poder, y el poder ya no pertenecía a Lamel. Cuando salió por las puertas del patio, no miró hacia atrás. Por primera vez, desde que el vínculo de compañero se había roto, Lamel sintió algo mucho más agudo que el dolor físico: traición.
El escozor se instaló profundamente en su pecho mientras la veía desaparecer por el sendero del bosque con su escolta. La mujer que había elegido públicamente sobre su compañera lo había abandonado en el momento en que su poder comenzó a desvanecerse. Solo entonces comenzó a asentarse sobre él todo el peso de lo que había hecho. Había desechado a la única loba que había estado a su lado cuando no era más que un guerrero en ascenso con ambición y encanto. La compañera que le había sonreído cuando el vínculo parpadeó por primera vez entre ellos. La loba que había creído en él antes de que la manada lo hiciera. Al otro lado del patio, Tandil estaba de pie bajo el roble, hablando en voz baja con varios guerreros. Los lobos escuchaban atentamente cada palabra que decía ahora. No porque él lo exigiera, porque sus lobos confiaban en él. Cuando me miró, algo cálido parpadeó en sus ojos. No posesión, no triunfo, alivio. Durante años había observado desde la distancia, silencioso y paciente, mientras la manada seguía a otro alfa. Ahora la manada se había corregido a sí misma. Cresta Lunar había encontrado a su verdadero líder, y esta vez nadie necesitó forzar el cambio. Los lobos simplemente siguieron al más fuerte entre ellos. A medida que el sol se ocultaba tras los árboles y la manada regresaba lentamente a sus hogares, el patio finalmente se relajó. La tensión que había atenazado a Cresta Lunar desde la noche del rechazo comenzó a disolverse. Nella estiró los brazos y miró alrededor del patio que se vaciaba con silenciosa satisfacción. La manada había sobrevivido al cambio. La justicia había llegado sin derramamiento de sangre. Y bajo el viejo roble, el lugar donde la humillación una vez había ardido en mi pecho como fuego, algo mucho mejor había echado raíces. La manada había elegido a su alfa, y esta vez habían elegido al correcto.